Año 900 a.C., Antigua Grecia, la época conocida como la Edad Oscura de Grecia, una cultura considerada como la base de la civilización occidental. La Antigua Grecia era básicamente una civilización marítima, comercial y expansiva, y que consideraba la esclavitud como un componente primordial en el desarrollo económico y social. En estos años, las torturas eran aplicadas únicamente a esclavos y en muy pocas ocasiones a extranjeros. Los esclavos, o mejor conocidos como ganado de pie humano, no eran considerados personas, por lo que carecían de todos los derechos civiles como los que podía tener cualquier miembro de la polis. Con el simple hecho de ser un esclavo y ser condenado por toda su vida a la subordinación como un vulgar objeto al cual explotar, ya podría considerarse una inhumana tortura. Pero tomando en consideración que los esclavos desempeñaban diferentes tipos de trabajo, que iban desde ser esclavos domésticos hasta trabajar en talleres artesanales, aunque su peor destino era sin duda trabajar en las minas de plata del Laurio, pues malvivían en condiciones miserables. Para esa época existía una frase muy utilizada en procesos judiciales y es la siguiente: solo bajo tortura se declara la verdad. Todos los esclavos, quienes eran llamados a declarar en procesos judiciales donde sus amos se les acusaba de algún delito, eran cruelmente torturados. Regularmente se colgaban, se azotaban con látigo, se desollaban y en algunos casos se les retorcían sus partes íntimas. Aferrados a la idea que con la tortura se les haría confesar la verdad, y por supuesto, siempre bajo la mirada enfermiza del jurado. En la República Romana, al igual que en la antigua Grecia, los esclavos podían ser torturados en interrogatorios durante procesos criminales contra sus amos, y además, hasta el año 240 después de Cristo, se mantuvo el derecho de los propietarios a castigar y torturar a sus esclavos cuando se sospechaban que habían cometido algún delito contra ellos. Durante este viaje sobre las torturas y castigos más terribles que se han cometido a lo largo de la historia, veremos cómo los artefactos utilizados para realizar tan esperpénticos actos irán sofisticándose a medida que avancemos a través de los siglos, así como también la dureza y la crueldad aplicada irán en constante aumento. En un punto de la historia, precisamente poco después del fin de la República Romana, en los inicios del Imperio Romano, existió un personaje que parecía estar en un escaño más alto en lo referente a las torturas, en comparación a los demás gobernantes de su época. El emperador romano Calígula, considerado como un tirano demente y señalado por su extravagancia, crueldad y perversidad sexual. Según el historiador y político romano Tiberio Claudio, quien además fue el cuarto emperador romano y tío de Calígula, declaró lo siguiente en uno de sus escritos: mientras Calígula almorzaba o se divertía, exigía que realizaran interrogatorios en su presencia, interrogatorios mediante tortura. Regularmente eran personas del partido opositor a quienes torturaban mediante la aplicación de fuego en sus pudendas o la amputación de alguna de sus manos. Para que alguien exija realizar este tipo de actos aberrantes mientras almuerza, algo más que sacar la verdad a fuerzas, busca. Quizás al señor Calígula le daba satisfacción observar el sufrimiento de otros. Otro de los métodos de tortura que se utilizó bajo el mandato del emperador romano Calígula fue la sierra. Más que un método de tortura, era una forma de pena capital, muy dolorosa, ya que las personas que se sometieran a este castigo siempre fallecían.
Se trataba de una sierra que era utilizada para seccionar el cuerpo de una persona de una forma longitudinal. Un método aterrador que unos siglos después se siguió utilizando. Incluso se dice que se utilizó frecuentemente en el siglo XVII y XVIII como forma de castigo a homosexuales. Se supone que para estos siglos la técnica se había perfeccionado para hacer sufrir más al acusado, de forma que la persona se colocara colgado con la cabeza hacia abajo y se empezara a utilizar la sierra desde arriba, de manera que el sujeto estuviera consciente el mayor tiempo posible para prolongar su terrible sufrimiento. Ya para el siglo III, en el Imperio Romano, se empieza a observar cómo las torturas y castigos evolucionan y empiezan a ampliar su campo de acción, pues para esa época no solamente eran los esclavos quienes estaban expuestos a torturas, sino un grupo de hombres libres, conocido como humiliores, quienes eran la clase más baja de la sociedad, regularmente conformado por campesinos, jornaleros, artesanos y pobres sin tierras. A esta clase de personas se le aplicaron castigos y torturas dentro de procesos judiciales para hacerlos decir la verdad. Básicamente, los mismos castigos que habían recibido los esclavos durante siglos, puesto que como pertenecían a la clase más baja, carecían de honor según el imperio, y era necesario castigarlos para que pudieran decir la verdad y su testimonio tuviera alguna validez. También para algunos humiliores que fuesen convictos existían castigos especiales, como arrojarlos a las bestias feroces, la crucifixión, la muerte con fuego, uso de garfios que laceraban la carne, la flagelación, encerrar al reo en espacios sumamente estrechos por semanas, golpes con cadenas y el más utilizado por los romanos, conocido como el potro. Es importante resaltar que las torturas, castigos y penas de muerte eran aplicables a todo aquel que fuese acusado de traición hacia el imperio, sin importar su clase social. En el Imperio Romano se sabe que existió un dispositivo de tortura que fue usado muy poco, solo en ocasiones extraordinarias. Un objeto que se había creado unos siglos atrás, específicamente en el año 554 a.C. Sin embargo, el extremo sufrimiento que le hacía padecer a quien se lo aplicaran hizo que el Imperio Romano lo adoptara como método de tortura para ser aplicado específicamente en cristianos. Según la tradición cristiana, San Eustaquio fue asado vivo en una cámara de cobre con forma de toro, también conocido como toro de Falariz. Un artefacto hecho completamente de cobre, donde era introducido el sujeto para posteriormente llevarlo hacia las llamas, donde la temperatura interior del toro alcanzaría cientos de grados, asando vivo a la persona dentro. Lo más terrorífico de este método era que el artefacto poseía un conducto que unía el interior de la cámara con la boca del toro, y por donde se escuchaban los alaridos y gritos de dolor de la persona durante su brutal camino hacia su muerte. En el Imperio Romano también se utilizó un espeluznante y hórrido instrumento de tortura, conocido como el desgarrador de senos, del cual hablaremos un poco más adelante. Ya para la Edad Media, los pueblos germánicos que se asentaron en zonas del antiguo Imperio Romano de Occidente utilizaban la tortura bajo las mismas leyes del Imperio Romano, es decir, solo se aplicaba a hombres que no eran libres, o a hombres libres pero deshonrados por ser traidores, desertores o cobardes.
Muchas personas piensan que este periodo fue sumamente radical en sus torturas, y la verdad es que algunos siglos más tarde se viviría lo que se conoce como la Edad de Oro de la tortura judicial. Un periodo donde las torturas y castigos fueron perfeccionados para aplicar el más cruel, doloroso, sanguinario, aberrante y terrorífico castigo a aquellos que supuestamente se lo merecían. Entre los siglos XVII y XVIII, el proceso inquisitorial desplazó al viejo procedimiento acusatorio. Es decir, ya no tenía que existir una parte acusadora para que las autoridades empezaran alguna investigación, reunieran pruebas y ejecutaran algún proceso. Por supuesto, utilizando la vieja costumbre de la tortura en los interrogatorios. Al principio, las personas de una clase social mayor a la media eran consideradas personas honestas y estaban exentas de tortura. Sin embargo, el proceso de tortura en los interrogatorios se hizo extremadamente rutinario y los privilegios de estas personas por su estatus social tendieron a desaparecer. Regularmente las personas eran acusadas por haber cometido crímenes como la herejía, la falsificación, homicidios y traición. Para el año 1254, el Papa Inocencio IV promulgó lo siguiente: los heréticos eran ladrones y asesinos de almas, por lo que debían ser tratados como tal. De manera que se legaliza el uso de la tortura en el proceso inquisitorial. Para el año 1531, en Inglaterra, para aquellas personas que asesinaran a otros utilizando envenenamientos, se le aplicaba una pena capital por ebullición. Se trata de un método que fue poco aplicado en comparación a otros, pero que fue adoptado por muchas zonas de Europa y Asia. Debido a lo largo del proceso y al extremo dolor que genera el acusado, básicamente se introducía una persona en un recipiente con algún tipo de líquido hirviendo. Se solía colocar al sujeto en el líquido a temperatura ambiente y luego se le aplicaba calor para que así el proceso fuera aún más lento y doloroso, puesto que el cuerpo intenta acostumbrarse a la temperatura en constante aumento. Sin embargo, llega un punto donde la grasa del cuerpo se derrite, su cerebro hierve y los órganos colapsan completamente, generando una muerte completamente aberrante, donde el sufrimiento es incalculable. Se tiene conocimiento que el conde sangriento de las Orcadas en Escocia condenó a pena capital por ebullición al obispo Caithness, Adam de Melrose y un monje llamado Surlo, quienes fueron hervidos hasta morir en el año 1222 a raíz de los métodos agresivos que utilizaban para obtener el diezmo. En los años 1600 hubo un caso muy popular en Alemania, donde una mujer fue acusada de brujería, al igual que muchas otras. Sin embargo, en este caso, esta mujer, de nombre Anna Pappenheimer, fue torturada mediante un instrumento satánico llamado el desgarrador de senos. Un mecanismo de tortura con forma de tenaza que poseía 4 afiladas cuchillas, el cual se utilizó para el despellejamiento y el rasgamiento de sus carnes, amputando sus glándulas mamarias despiadadamente. Y si eso no fuera suficiente, se obligó de manera mórbida y enfermiza a sus hijos, que ya eran mayores, a alimentarse de la carne que le habían cortado a su madre. Un método de tortura terrorífico e inhumano que ha sido utilizado a lo largo de la historia, como en el caso de Santa Ágata de Catalina en el siglo III, quien también fue castigada bajo este método.
Son numerosos los métodos de torturas empleados durante los siglos. Algunos de ellos fueron expuestos en este corto recorrido. Sin embargo, existieron algunos que vale la pena mencionarlos por lo terrorífico y espeluznante que son. El escafismo, un método de ejecución tortuosa donde un sujeto era introducido en un cajón de madera, dejando únicamente sus brazos, pies y cabeza fuera, y en cuyas partes se le untaba leche y miel para atraer insectos de todo tipo. El sujeto era alimentado también con leche y miel en mal estado para provocar vómitos y diarreas, de forma que los insectos ingresaran por cualquier orificio de su cuerpo para posteriormente colocar huevos dentro de él y pasar a convertirse básicamente en una comida para los insectos. Al cabo de unos días, la persona fallecía. Otro instrumento terrorífico era la pera de la angustia, un instrumento de tortura utilizado para castigar de una forma muy dolorosa a ciertas personas por supuestos delitos que cometieron. Se trataba básicamente de un objeto metálico que se introducía en la boca o en algún otro orificio del cuerpo. Una vez en el interior se abría y producía numerosos desgarros extremadamente dolorosos. Este artefacto forma parte de una lista de instrumentos que no se sabe a ciencia cierta si eran realmente utilizados. De hecho, la mayoría de los mecanismos de torturas que se encuentran en fotografías y en algunos museos nunca fueron empleados en las torturas y se consideran totalmente falsos. Las torturas y castigos han sido elementos utilizados durante la historia de una forma brutal, prácticamente como un espectáculo hórrido para conseguir la tan codiciada verdad y también para implantar el miedo en la mente de las personas. Sin embargo, hay torturas y castigos que han sido utilizados por grupos extremistas, delictivos y mafias para afianzar su autoridad en modo de ajustes de cuentas o simplemente por la lucha de poderes. En la época contemporánea han existido casos reales de tortura. Según se sabe, de las 31,000 personas asesinadas por militantes del Sendero Luminoso en Perú a finales del siglo XX, algunas fueron ejecutadas mediante el método de tortura de la ebullición. Así como este hecho, hay muchos más que forman parte de la actualidad en que vivimos. La realidad es que poco vemos las formas macabras e inhumanas de la aplicación de la tortura en la actualidad. Lo que sí es cierto es que existe y que se tiene la sensación que la humanidad cada día perfecciona más estos métodos para conseguir castigos hórridos y llenos de sufrimiento, dolor y perversidad. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y compártelo. Te habló tu socio nocturno. Muchas gracias.